Actividad 14. Fundamentos del comportamiento de grupos. Definición y clasificación de los grupos. Un grupo se define como dos o más individuos que interactúan, que son interdependientes y se reúnen para lograr objetivos particulares. Los grupos tienen diferentes clasificaciones. Los grupos formales son aquellos que definen la estructura de la organización con trabajos designados que establecen tareas. Los grupos no formales son alianzas que no están estructuradas de manera formal ni determinadas por la organización. Un grupo de mando está determinado por el organigrama de una empresa. Está compuesto por individuos que reportan directamente a un gerente asignado. Los grupos de tarea también los determina la organización. Representa a quienes trabajan juntos para efectuar una tarea incluida en sus deberes. Los grupos de interés son aquellos que trabajan juntos para alcanzar un objetivo específico que interesa a cada uno. Y los grupos amistosos son aquellos cuyos miembros se reúnen porque tienen una o más características en común. Etapas del desarrollo de un grupo. Modelo de las 5 etapas. El modelo de desarrollo de 5 etapas plantea que los grupos pasan por 5 etapas distintas. La primera etapa, la formación. Segunda etapa, tormenta. Tercera etapa, normalización. Cuarta etapa, desempeño. Y quinta etapa, terminación. La primera etapa, la formación, se caracteriza por una gran cantidad de incertidumbre sobre el propósito, estructura y liderazgo del grupo. Sus miembros prueban el agua para determinar cuáles tipos de comportamientos son aceptables. Esta etapa termina cuando los miembros piensan de sí que son parte de un grupo. La segunda etapa de la tormenta es la del conflicto al interior del grupo. Los miembros aceptan la existencia del grupo, pero se resisten a las limitantes que éste impone a la individualidad. Además, hay un conflicto acerca de quién controlará el grupo. Cuando esta etapa termina, hay una jerarquía relativamente clara de liderazgo dentro del grupo. La tercera etapa es la de normalización, en la que se desarrollan relaciones cercanas y el grupo muestra cohesión. Existe un sentido fuerte de identidad y camaradería en el grupo. Esta etapa termina cuando la estructura del grupo se solidifica y éste ha asimilado un conjunto común de expectativas que define lo que constituye el comportamiento correcto de sus miembros. La cuarta etapa es el desempeño. En este punto, la estructura es funcional y aceptada por completo. La energía del grupo se ha transferido de conocerse y entenderse uno al otro a llevar a cabo la tarea de que se trate. La última etapa es la de determinación. En esta, el grupo se prepara para la desbandada. El alto rendimiento en su trabajo ya no es su prioridad principal, sino que la atención se dirige a terminar las actividades. En esta etapa, las respuestas de los miembros del grupo varían. Algunos están elogiando los logros del grupo, otros se encuentran deprimidos por la pérdida de camaradería y amistad ganada durante la vida del grupo. Un modelo alternativo para los grupos temporales con plazo de terminación. Los estudios indican que tienen su propia y única secuencia de acciones o inacciones. En la primera reunión se establece la dirección del grupo. 2. Esa primera fase de actividad del grupo es de inercia. 3.
Al final de ella tiene lugar una transición. ¿Qué ocurre exactamente cuando el grupo ha utilizado la mitad de su tiempo de vida? 4. La transición da comienzo a cambios importantes. 5. A la transición sigue una segunda fase de inercia. Y 6. La última reunión del grupo se caracteriza por una actividad muy acelerada. Este patrón se denomina modelo del equilibrio zigzagueante. Propiedad del grupo: roles, normas, estatus, tamaño y cohesión. Primera propiedad de los grupos: roles. Rol es un conjunto de patrones de comportamiento social esperados atribuidos a alguien que ocupa una posición dada en una unidad social. La comprensión del comportamiento en un rol sería mucho más fácil si cada persona eligiera uno y lo interpretara de manera regular y consistente. Desafortunadamente se requiere que interpretemos varios roles diferentes, tanto en el trabajo como fuera de este. Identidad de rol. Hay ciertas actitudes y comportamientos reales compatibles con un rol que crean la identidad del rol. La gente tiene la capacidad de cambiar de rol con rapidez cuando reconoce que la situación y sus demandas requieren claramente grandes cambios. Percepción del rol. Nuestro punto de vista de cómo se supone que hay que actuar en una situación dada es lo que se conoce como percepción del rol. Desarrollamos ciertos tipos de comportamiento con base en la interpretación de nuestras creencias acerca de cómo debemos comportarnos. Expectativas del rol. Se define como expectativas del rol a la forma en que los demás creen que alguien debe actuar en una situación dada, la cual está determinada en gran parte por el rol definido en el contexto en el que se actúa. Conflicto de roles. Cuando un individuo es confrontado por expectativas divergentes de los roles, el resultado es el conflicto de roles. Existe cuando un individuo se da cuenta de que el cumplimiento de lo que requiere un rol hace más difícil cumplir con otro. En el extremo, incluyen situaciones en que las dos o más expectativas de roles son mutuamente contradictorias. Zimbardo, experimento de una prisión. Hace algunos años, Bill Zimbardo, psicólogo de Stanford University, y sus asociados llevaron a cabo uno de los experimentos más esclarecedores sobre roles. Crearon una prisión en los sótanos del edificio de psicología de Stanford. Contrataron por $15 diarios a 2 docenas de estudiantes con estabilidad emocional, salud física y respetuosos de la ley, que obtuvieron calificación promedio normal en pruebas de personalidad exhaustivas. Les dieron al azar el rol de guardia o prisionero y establecieron algunas reglas básicas. Al comenzar el experimento, cuya duración se planteó de 2 semanas, no había diferencia mesurable entre los individuos elegidos como guardias y aquellos escogidos para ser prisioneros. Los guardias no recibieron capacitación especial para custodiar la prisión. Solo se les dijo que mantuvieran la ley y el orden en la cárcel y que no permitieran nada fuera de lo normal a los prisioneros. Estaba prohibida la violencia física y para simular con realismo la vida en prisión, se permitía a los cautivos recibir visitas de parientes y amigos. Y aunque los guardias falsos trabajaban en turnos de 8 horas, los prisioneros permanecían confinados en sus celdas todo el tiempo y solamente se les permitía salir para comer, hacer ejercicio, ir al baño, pasar lista y hacer algún trabajo. Les tomó poco tiempo a los prisioneros aceptar las posiciones de autoridad de los guardias o a estos ajustarse a sus nuevos roles de autoridad. Después de que los guardias reprimieron un intento de motín el segundo día, los prisioneros se hicieron cada vez más pasivos. Cualquier cosa que los guardias ordenaran, los prisioneros la obedecían. En realidad, estos comenzaron a creer y actuar como si fueran inferiores e impotentes, como se lo recordaban los guardias de manera constante. Y cada guardia, en cierto modo de la simulación, adoptaba un comportamiento abusivo y autoritario.
Uno de ellos, por ejemplo, dijo: «Estoy sorprendido de mí mismo. Hice que dijeran los nombres de otros para que limpiaran los baños con las manos desnudas. Prácticamente consideraba a los prisioneros ganado y siempre pensaba: tengo que vigilarlo por si acaso intentan algo». Otro guardia agregó: «Estaba cansado de ver a los prisioneros andrajosos y padeciendo los hedores de sus cuerpos que llenaban las celdas. Los vi llorar a causa de las órdenes que les dábamos. No lo veía como un experimento. Para ellos era real y luchaban por conservar su identidad. Para nosotros siempre estábamos ahí para demostrarles quién era el jefe». Fue sorprendente que durante todo el experimento, incluso después de varios días de abuso, ningún prisionero pidió: «Detén esto, soy estudiante igual que tú. Solo se trata de un experimento». La simulación en realidad probó demasiado bien lo rápido que los individuos aprenden roles nuevos. Los investigadores tuvieron que detener el experimento después de 6 días debido a las reacciones patológicas de los participantes. Y hay que recordar que eran individuos escogidos precisamente por su normalidad y estabilidad emocional. Segunda y tercer propiedad de los grupos: las normas y el estatus. Normas. Todos los grupos han establecido normas que son los estándares aceptables de comportamiento que comparten los miembros del grupo. Las normas les dicen lo que en ciertas circunstancias deben esperar y lo que no. Desde el punto de vista de un individuo, le comunican lo que se espera de él en situaciones dadas. Cuando son por acuerdo y aceptadas por el grupo, las normas actúan como un medio para influir en el comportamiento de sus miembros con un mínimo de controles externos. Las normas difieren entre los grupos, comunidades y sociedades, pero todos las tienen. Los estudios de Hawthorne. Los investigadores de Hawthorne comenzaron por estudiar la relación entre el entorno físico y la productividad. Se seleccionaron la iluminación y otras condiciones de trabajo para representar dicho ambiente físico. Los descubrimientos iniciales de los investigadores contradecían los resultados que esperaban. Comenzaron con experimentos de iluminación con varios grupos de empleados. Manipularon la intensidad para que fuera mayor y menor sin modificar en nada la tarea del grupo. Los resultados variaron, pero una cosa quedó clara: en ningún caso el aumento o disminución de la producción estuvo en proporción con la mayor o menor iluminación. Conformidad. Como miembro de un grupo, usted desea que éste lo acepte. Es por este deseo de aceptación que es susceptible a conformarse con las normas del grupo. Existen evidencias considerables de que los grupos ejercen presiones intensas sobre sus miembros a fin que cambien sus actitudes y comportamientos para conformarse con el estándar grupal. Comportamiento desviado en el sitio de trabajo. Es un comportamiento voluntario que viola normas organizacionales significativas y, al hacerlo, amenaza el bienestar de la organización o de sus miembros. Pocas organizaciones admitirán que generan o dejan pasar condiciones que estimulan y mantienen normas desviadas. Estatus. Es decir, una posición o rango social definido, que los demás dan a los grupos o a los miembros de alguno existente en toda la sociedad. El estatus es un factor importante para la comprensión del comportamiento humano, debido a que es un motivador significativo y tiene consecuencias conductuales significativas cuando los individuos perciben una disparidad entre el estatus que creen tener y el que los demás perciben. ¿Qué es lo que determina el estatus? De acuerdo con la teoría de las características del estatus, las diferencias en las características de este generan jerarquías al interior de los grupos. El poder que una persona ejerce sobre las demás, la capacidad de una persona para contribuir al logro de metas del grupo y características personales. El estatus y las normas. Se han demostrado que el estatus tiene ciertos efectos interesantes en el poder de las normas y las presiones para la conformidad. Los individuos con el mayor estatus también son más capaces de resistir las presiones para la conformidad que sus colegas que tienen menos. Un individuo al que un grupo valore mucho pero que no tenga mucha necesidad o cuidado de las recompensas sociales que el grupo brinda es en particular capaz de poner la mínima atención en conformarse a las normas. El estatus y la interacción en el grupo. La interacción de los miembros de los grupos está influida por el estatus, pero las diferencias del estatus
en realidad inhiben la diversidad de ideas y creatividad del grupo, porque los miembros con menor estatus participan menos activamente en las discusiones. Inequidad en el estatus. Es importante que los miembros del grupo crean que la jerarquía de estatus es equitativa, porque cuando se percibe que no lo es se genera desequilibrio, lo que da como resultado diversos tipos de comportamiento correctivo. Los grupos acuerdan en su interior criterios de estatus, por lo que existe mucha coincidencia en las calificaciones que el grupo da a los individuos. Sin embargo, estos se encuentran en una situación de conflicto cuando participan en cuyos criterios de estatus son diferentes, o cuando se unen a grupos cuyos miembros tienen formaciones diferentes. Cuarta propiedad de los grupos: tamaño. Los grupos grandes se conforman de 12 o más miembros. Son buenos para hacer aportaciones variadas, por lo que resultan más eficaces si la meta es hacer descubrimientos. Por otro lado, los grupos pequeños son mejores para obtener algo productivo con un insumo, lo que hace que aquellos con 7 miembros aproximadamente suelen tener más eficacia para ponerse en acción. Uno de los descubrimientos más importantes que se relaciona con el tamaño de grupo se denomina pereza social, que es la tendencia por la cual los individuos hacen menos esfuerzo cuando trabajan en forma colectiva que individual. Esto contradice la lógica de que la productividad de grupo en conjunto debería al menos igualar la suma de productividad de cada uno de los individuos que lo constituyen. Hay varios modos de impedir la pereza social. 1. Establecer las metas del grupo de modo que haya un propósito común hacia el cual dirigirse. 2. Incrementar la competencia intergrupal, lo que también centra al grupo en el objetivo compartido. 3. Realizar evaluación por pares de modo que la contribución de cada persona al grupo la evalúe cada miembro. Y 4. Si es posible, distribuir las recompensas grupales en parte con base en las contribuciones individuales de sus miembros. Quinta propiedad de los grupos: cohesión. Los grupos difieren en cuanto a su cohesión, es decir, el grado en que sus miembros se ven atraídos uno con otro y están motivados para permanecer en el grupo. La cohesión es importante porque se ha descubierto que está relacionada con la productividad del grupo. Los estudios demuestran en forma consistente que la relación entre la cohesión y la productividad depende de las normas con el desempeño establecidas por el grupo. Pero si la cohesión es alta y las normas de desempeño bajas, la productividad será poca. Si la cohesión es baja y las normas de desempeño elevadas, la productividad aumenta, pero menos que en la situación en que tanto la cohesión como las normas son altas. Pero si la cohesión es alta, las normas de desempeño son bajas. Cuando hay alta cohesión y muchas normas de desempeño, se presenta mucha productividad. Cuando hay alta cohesión y pocas normas de desempeño, poca productividad. Cuando hay baja cohesión y bajas normas de desempeño, productividad entre baja y moderada. ¿Qué puede hacerse para estimular la cohesión de grupo? Se sugiere seguir una o más de las recomendaciones que se presentan a continuación. 1. Hacer más pequeño al grupo. 2. Estimular el acuerdo con las metas del grupo. 3. Incrementar el tiempo que los miembros pasan juntos. 4. Aumentar el estatus del grupo y la dificultad que se percibe para ingresar a este. 5. Estimular la competencia con otros grupos. 6. Recompensar al grupo más que a los miembros individuales. 7. Aislar físicamente al grupo. Toma de decisiones en grupo. El grupo versus el individuo. Fortalezas de la toma de decisiones grupal. Los grupos generan información y conocimientos más complejos. Al sumar los recursos de varios individuos, los grupos hacen más aportes al proceso de decisión. Además de aumentar las aportaciones, los grupos introducen heterogeneidad al proceso de toma de decisiones, ofrecen más diversidad y puntos de vista. Esto da oportunidad de que se tomen en cuenta más enfoques y alternativas. Debilidad de la toma de decisiones en el grupo. Consume más tiempo porque es común que los grupos tarden más en llegar a una solución que si un solo individuo lo hiciera. Hay presiones para la conformidad en los grupos. El deseo que tienen los miembros de ser aceptados y considerados un activo del grupo ocasiona que repriman cualquier desacuerdo.
Las discusiones del grupo pueden ser dominadas por uno o más o algunos miembros. Eficacia y eficiencia. El que los grupos sean más eficaces que los individuos depende de los criterios que se utilicen para definir eficacia. En términos de exactitud, las decisiones grupales por lo general son mejores que las del individuo promedio del grupo, pero menos que los criterios del miembro más acertado. Si la eficacia de una decisión se define en términos de velocidad, los individuos son superiores. Si la creatividad es importante, los grupos tienden a ser más eficaces que los individuos. Y si eficacia significa el grado de aceptación que logra la solución al final, el crédito una vez más es para el grupo. Pensamiento de grupo y desplazamiento de grupo. El primer fenómeno recibe el nombre de pensamiento de grupo y se relaciona con las normas. Describe situaciones en las que las presiones del grupo para la conformidad lo disuaden de evaluar de una manera crítica puntos de vista que son inusuales, minoritarios o impopulares. El pensamiento de grupo es una enfermedad que ataca a muchos grupos y obstaculiza mucho el desempeño. Los miembros del grupo racionalizan cualquier resistencia que se haga a las suposiciones que mantienen. No importa lo fuerte que sean las evidencias que contradigan su posición básica, los miembros se comportan de tal modo que refuerzan estas continuamente. Los integrantes aplican presiones directas sobre quienes expresan dudas momentáneas respecto de cualquiera de los puntos de vista compartidos por el grupo, o cuestionan la validez de los argumentos que dan apoyo a la alternativa que prefiere la mayoría. Los miembros con dudas o puntos de vista distintos tratan de evitar desviarse de lo que parece ser el consenso del grupo, al callar sus dudas e incluso minimizar la importancia que tienen. Parece haber una ilusión por la unanimidad. Si alguien no habla, se supone que está de acuerdo por completo. En otras palabras, la abstención se convierte en un voto por el sí. El segundo fenómeno se llama desplazamiento del grupo e indica que al estudiar un conjunto dado de alternativas y al llegar a una solución, los miembros del grupo tienden a exagerar las posiciones iniciales que mantienen. En ciertas situaciones predomina la cautela, por lo que hay un desplazamiento conservador. El desplazamiento del grupo puede verse como un caso especial de pensamiento de grupo. La decisión del grupo refleja la norma dominante de la toma de decisiones que se desarrolla durante la discusión grupal. El que el desplazamiento de la decisión sea más cautela o mayor riesgo depende de la norma dominante previa a la discusión. Técnicas para la toma de decisiones en grupo. La forma más común de la toma de decisiones en grupo tiene lugar en grupos intelectuales, en los que los miembros se encuentran cara a cara y para comunicarse entre sí se basan en interacciones tanto verbales como no verbales. La lluvia de ideas pretende superar las presiones para la conformidad en los grupos intelectuales que retrasan el desarrollo de las alternativas creativas. Lo logra con la utilización de un proceso para generar ideas que estimulan en específico cualquier alternativa y todas las posibles, al tiempo que impide cualquier crítica hacia ellas. La técnica del grupo nominal restringe la discusión o la comunicación interpersonal durante el proceso de toma de decisiones, de donde se deriva el término nominal. Los miembros del grupo se encuentran todos físicamente presentes como en una reunión tradicional, pero operan de manera independiente. La conferencia electrónica es una reunión en la que los participantes interactúan a través de computadoras, lo que permite comentarios y votación anónimos. Implicaciones globales. Como ocurre en la mayoría de campos de estudios del comportamiento organizacional, las investigaciones sobre los grupos se han efectuado sobre todo en Norteamérica, situación que está cambiando con rapidez. El estatus y la cultura. El mensaje es que cuando usted interactúe con personas de cultura distinta de la suya, usted debe asegurarse que comprende quién tiene estatus y qué es lo que se lo da. Un directivo estadounidense que no entiende el tamaño de la oficina no es una medida de posición de un ejecutivo japonés, o que no advierta la importancia que dan los británicos al árbol genealógico y la clase social, con toda probabilidad ofenderá a sus contrapartes de Japón o Inglaterra, con lo que tendrá menos eficacia personal. Pereza social.
parece haber un sesgo hacia el occidente. Lo que predomina es que las culturas individualistas como la de Estados Unidos o Canadá estén dominadas por el interés propio. Lo anterior no es consistente con las sociedades colectivistas, en la que los individuos están motivados por las metas del grupo o al que pertenecen. Diversidad grupal. Cada vez hay más investigadores sobre la manera en que la diversidad influye en el desempeño de los grupos. Algunas se centran en la diversidad cultural, mientras que otras analizan la diversidad en cuanto a otras características, como la raza y el género. De manera colectiva, los estudios indican que hay tanto beneficios como costos en la diversidad de los grupos. Y como conclusión, los grupos son fundamentales dentro de una organización y aunque existen diferentes tipos de grupos, todos buscan algo en común, el desarrollo y el cumplimiento de sus actividades y durante todo el proceso para lograr esto, desarrollan relaciones entre ellos, no tan solo laborales sino también personales, las cuales a su vez les permiten realizar de mejor manera sus actividades, crear lazos de amistad dentro de ellos, pero a pesar de esto también existen problemas dentro de los grupos, los cuales pueden obstaculizar en gran medida el alcance de los objetivos propuestos, por lo cual es necesario que se tengan amplios conocimientos y sobre todo una gran disposición en la solución de conflictos que se pueden presentar en los grupos de manera interna, así como evitar la influencia de los factores externos al grupo que puedan dañarlo o ser motivo de discusiones e inconformidades. Por eso